Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 40, por favor entrena conmigo. Saitama no quería romperle el corazón al anciano. Al ver la sonrisa de Van, no pudo obligarse a quitárselo de encima con fuerza. Entonces, Van continuó charlando alegremente con Saitama mientras agarraba fuertemente su mano derecha con ambas manos, como si temiera que se escapara. Al sentir esas palmas callosas y anchas acariciando constantemente el dorso de su mano, gotas de sudor aparecieron en la frente de Saitama. Una aterradora posibilidad cruzó de repente por su mente. Lo había visto antes en la televisión. Algunos hombres tenían preferencias poco convencionales. No les gustaban las mujeres, en cambio, preferían a los hombres de su mismo sexo. Y había muchos ancianos con fetiches excéntricos a quienes les gustaban específicamente chicos mucho más jóvenes que ellos. No me digas. El rostro de Saitama se puso rígido mientras miraba el rostro arrugado y sonriente de Van. Van parecía ajeno a todo y continuaba charlando con entusiasmo con Saitama mientras sus manos acariciaban el dorso de la mano de Saitama. De ninguna manera. En realidad esto tenía otro significado. Al acariciar la mano de Saitama, Van estaba usando sutilmente la fuerza interna del puño aplastador de rocas de corriente de agua para sentir el flujo de los meridianos del oponente, juzgando así si tenía algún talento para las artes marciales. Aunque este juicio no era 100% exacto, generalmente revelaba algo. Sin embargo, Van frunció el ceño lentamente. Era la primera vez que percibía meridianos tan extraños. Su fuerza interna, al entrar en este cuerpo, desapareció sin dejar rastro, sin dejar ni siquiera una onda. Negándose a creerlo, Van continuó acariciando la mano de Saitama, enviando ondas de fuerza interna a su cuerpo, pero nunca obtuvo ninguna respuesta. Pero para Saitama, parecía como si este anciano de aspecto serio estuviera acariciando su mano cada vez más rápido, con una expresión ilegible en su rostro. Maldita sí. Saitama no pudo soportarlo más y retiró su mano. Antes de que Van pudiera reaccionar, el calvo con capa tosió 2 veces y sutilmente dio unos pasos hacia atrás. Viejo, mira, a tu edad, tener aficiones es normal. ¿Pero acaso tu afición puede ser un poco más normal? No puedo aceptarlo. Al ver a Saitama alejarse como una plaga, Van se quedó atónito por un momento. Entonces, lo comprendió, y su rostro se puso verde al instante. Saitama. ¿Por qué clase de persona crees que es este viejo? En mi juventud era un mujeriego. ¿No es lo que crees? Suspiro. Tras su arrebato, Van juntó las manos a la espalda y suspiró profundamente. Sus ojos envejecidos revelaban una sensación de soledad, como la de un héroe en sus últimos años. ¡Qué lástima! Pensaba invitarte a mi dojo para experimentar las artes marciales y quizás compartir un poco de carne wagyu de grado A6 que me regalaron. Parece que este viejo tendrá que comérsela solo. Saitama captó la palabra clave al instante. Su mirada se volvió aguda y seria. Su cuerpo se convirtió en una imagen residual y desapareció del lugar. Al percibir un objeto acercándose a gran velocidad, las pupilas de Van se contrajeron. Instintivamente, intentó adoptar la postura del puño aplastador de rocas de corriente de agua. Pero al segundo siguiente, su postura se desmoronó antes de que pudiera formarse. Saitama sujetó firmemente las 2 manos de Van, con los ojos brillantes. Viejo Van, creo que me interesan mucho las artes marciales. Fija una hora. King y yo iremos a tu dojo a pasar el rato. Al oír esto, Van se regocijó internamente. No solo había atrapado a Saitama, sino que también había atrapado a un pez aún más grande, King, el hombre más fuerte de la tierra. Como era de esperar, el wagyu A6 hace maravillas. Aunque se sentía un poco sentimental porque el legado de su puño aplastador de rocas de corriente de agua valía menos que una caja de carne, al menos había esperanza de transmitirlo. Hablando de eso, Van suspiró por dentro. En su dojo Waterstream Rock Smashing Fest solo quedaba un discípulo, Charanko, un debilucho sin talento. Si no reclutaba pronto algunos discípulos talentosos,
este exquisito arte marcial desaparecería en el río de la historia para siempre. En ese caso, hagámoslo mañana por la tarde. Este viejo tendrá el Bagyu listo. Aquí está la dirección del dojo. Saitama tomó la tarjeta de presentación, se dio la vuelta y salió de la asociación de héroes con sus alimentos con descuento. Mientras observaba la figura del calvo enmascarado que se alejaba, Van levantó lentamente la mano, su sorpresa era indescriptible. Como gran maestro de artes marciales, ni siquiera había podido reaccionar a la velocidad de Saitama. Incluso su postura instintiva se desmoronó al instante. Él realmente es un monstruo en términos de habilidad física. Al día siguiente, por la mañana, el rey bostezó perezosamente mientras estaba sentado a la mesa del comedor. Miró el enorme cangrejo real rojo brillante que tenía frente a él. Levantó la mano y golpeó ligeramente con el dedo su duro caparazón. Control de precisión, activado. El poder del rey pareció transformarse en innumerables hilos extensibles, impactando con precisión cada articulación y costura del cangrejo rey. Grieta. Con un sonido nítido, cada trozo de la concha se abrió simultáneamente, revelando la carne de cangrejo blanca como la nieve que había en el interior. Después de devorar la comida como un torbellino, King estaba a punto de limpiar la mesa cuando se oyeron golpes rítmicos en la puerta. Sardo en la historia. Sardo en la historia. Sardo en la historia. Sigue muy rítmico. Sigue el sonido nítido del metal golpeando metal. Suspiro. El rey abrió la puerta con impotencia. Genos estaba afuera, serio, con bolsas de regalos grandes y pequeños. Informando, Rey Sensei. He regresado. Está bien, está bien. Entra y siéntate. En la sala, King y Genos se miraron fijamente. Ninguno habló primero. La atmósfera se volvió extremadamente incómoda. El rey percibió una vibra extraña, pero era demasiado perezoso para romper el silencio él mismo, así que observó a Genos. Tras ser destrozado la última vez, Genos se sometió a otra mejora integral. Su potencia de fuego y sus especificaciones generales mejoraron significativamente. Sus brazos mecánicos, antes blancos y negros, ahora eran predominantemente negros como el azabache. Los componentes parecían más precisos y el núcleo de su pecho brillaba con más intensidad. Según la estimación aproximada de King, después de esta mejora, Genos debería haber alcanzado el nivel demonio máximo. Unos segundos después, Genos rompió el empate. Habló con seriedad, sus ojos dorados y mecánicos estaban llenos de determinación, pero las palabras que salieron de su boca fueron impactantes. Rey Sensei. Por favor, entrena conmigo. Te lo ruego. Capítulo 41, ineludible. Yo. ¿Entrenar contigo? El rey estaba un poco confundido. En la historia original, Genos había retado tontamente a Saitama a un combate de entrenamiento y terminó muerto de miedo con un solo puñetazo. Tras transmigrar, King tomó a Genos como discípulo por accidente. ¿Ahora este tipo quería entrenar con él? ¿Será esto el resultado de la convergencia temporal? Genos parecía completamente serio. Sus ojos reflejaban reticencia ante su propia debilidad mientras apretaba los puños con fuerza. Rey Sensei. Después de la última batalla, me di cuenta de lo débil que soy. También comprendí tu enseñanza, el combate real es el único criterio para comprobar la verdad. Si quiero seguir fortaleciéndome, debo luchar contra oponentes más fuertes. Y tú, Sensei, eres la persona más fuerte que he conocido. Por favor, entrena conmigo. Puedes ir a matar si quieres. Pero, por favor, usa toda tu fuerza. Al ver la expresión resuelta de Genos, King sintió que le venía un dolor de cabeza. No le temía al desafío de Genos. Temía calcular mal su resistencia, usar demasiada fuerza y reducir accidentalmente a su discípulo a piezas de repuesto. El actual guerrero derrochador era simplemente demasiado débil. Tan débil que si King realmente quisiera matarlo, un simple golpe con el dedo le destrozaría el cuerpo. Pero al ver la determinación de Genos, King sabía que si se negaba, este cyborg se le pegaría como chicle y lo molestaría a diario. Está bien, está bien.
Déjame llamar a alguien más también. El rey hizo un gesto con la mano y marcó un número. Un destello de espíritu de lucha brilló en los ojos del rey. Y una sangre creciente rugieron en su interior como un mar turbulento, y su aura cambió abruptamente. Así como Genos quería desafiar a los fuertes para mejorar, King estaba empezando a tener la misma idea. Él realmente quería saber, después de volverse mucho más fuerte, ¿podría soportar uno de los golpes normales de Cape Baldy? Aunque no pudiera, no importaba. El calvo enmascarado no lo mataría. En el peor de los casos, quedaría incapacitado 2 segundos antes de regenerarse. Desierto, lejos de la ciudad. La arena amarilla llenaba el aire y se desplazaba perezosamente sobre una extensión interminable de tierra estéril. En medio de este páramo amarillo, había 3 figuras enfrentadas. A la izquierda había un joven con cabello rubio puntiagudo y una camisa blanca sin mangas, exponiendo partes mecánicas por todo su cuerpo. En el centro se encontraba un hombre alto, con una larga cabellera rubia que le llegaba hasta los hombros. Su rostro majestuoso y dominante, junto con 3 cicatrices irregulares sobre el ojo izquierdo, emanaba un aura aterradora e intimidante. Y a la derecha había un hombre que miraba constantemente su reloj, su brillante cabeza calva reflejaba el sol. Rey, ¿nos estamos adelantando demasiado? Tenemos que estar en el dojo del viejo Van en 2 horas. ¿Y si llegamos tarde y no nos da la carne Wagyu a 6? Ante la preocupación de Saitama, King le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes. Estos 2 entrenamientos terminarán muy rápido. Sí, muy rápidamente. Porque en ambas peleas, la diferencia en los niveles de poder era astronómica. Genos vs King, una conclusión inevitable. Rey vs Saitama, también una conclusión inevitable. Muy bien, ustedes 2 peleen primero. Yo observaré desde un costado. Dicho esto, Saitama sacó un manga de la nada. Con un destello, reapareció en la cima de una montaña lejana donde la contaminación por polvo no era tan grave, recostado para leer cómodamente. Mientras observaba a Saitama leyendo manga perezosamente en la cima de la montaña, King asintió a Genos. Puedes empezar. Al oír esto, la expresión de Genos se tornó increíblemente seria al instante. El centro de su pecho estalló con una luz azul brillante y cada componente de su cuerpo se llenó de poder. Levantó ambas manos. Sus brazos se movieron y transformándose en complejos cañones. Una energía violenta se concentró en las bocas, brillando con una luz carmesí. Por favor, ilumíname, Rey Sensei. Cañón de incineración overclockeado. Genos no se contuvo. Usó su movimiento definitivo desde el principio. Frente al insondable hombre más fuerte de la Tierra, no se atrevió a ser descuidado. Un violento rayo de luz naranja, con destellos de relámpagos, se disparó hacia adelante. Quemó la tierra por donde pasaba, con una fuerza escalofriante mientras se precipitaba hacia King en un abrir y cerrar de ojos. Ante un ataque lo suficientemente fuerte como para aniquilar a la mayoría de los monstruos de nivel demonio e incluso herir a los de nivel dragón, King simplemente se quedó quieto. Cuando el rayo estaba a menos de 1 metro de distancia, lo apartó despreocupadamente. El movimiento definitivo de Genos, con toda su potencia, fue rechazado como si fuera una mosca. El cañón de incineración overclockeado se estrelló contra las dunas de arena, levantando una enorme nube de polvo, pero no afectó a King en lo más mínimo. Un tenue escudo psíquico verde envolvió el cuerpo del rey, bloqueando los escombros que volaban. Genos sabía que su último movimiento probablemente no dañaría a King, pero no esperaba que lo rechazaran tan casualmente. Con un fuerte grito, activó sus propulsores. Impulsado por las llamas, dejó una estela de fuego y desapareció de su lugar. En un instante, Genos apareció detrás de King. Sus brazos se movían a una velocidad extrema, desatando una lluvia de golpes. Golpes de ametralladora. El rey giró bruscamente. Enfrentándose al Genos en el aire, levantó la mano derecha. Malas noticias. Los ojos mecánicos de Genos se contrajeron. Instintivamente, pensó que King estaba a punto de atacarlo mientras estaba vulnerable en el aire. Como no puedo esquivarlo ahora,
tengo que neutralizarlo con todo mi poder ofensivo. Sus propulsores se dispararon a máxima potencia, aumentando su velocidad de golpe a un nuevo nivel. Sin embargo, King no atacó como Genos esperaba. En cambio, se mantuvo firme, con la mano derecha moviéndose rápidamente. Cada golpe rápido que Genos lanzaba era atrapado o parado sin esfuerzo por King, sin causar daño alguno. Me estás tomando el pelo. Al recibir fácilmente otro puñetazo, un destello intenso brilló en los ojos de Genos. El puño que sostenía King estalló repentinamente con una luz cegadora. Incinerars. Este fue el plan de Genos desde el principio. Al darse cuenta de que cada golpe sería atrapado con precisión, ideó una contramedida. Mientras King estaba en contacto con su puño, disparaba una ráfaga de incineración a quemarropa, lo que lo hacía inevitable. Capítulo 42. El ganador está decidido. Un fuego deslumbrante atravesó el cielo. La cima de la montaña tras King quedó reducida a cenizas por el violento rayo, dejando solo una ladera aplanada. Genos ni siquiera había recuperado el aliento cuando se dio cuenta de que no podía retirar su mano derecha, que acababa de disparar el cañón de incineración. El humo se disipó. King estaba casi completamente ileso. Con su majestuosa vitalidad combinada con el escudo psíquico, el ataque de Genos ni siquiera lo rasguñó. Al ver esto, Genos se quedó en silencio y bajó la cabeza profundamente. Había visto a King pelear varias veces, así que sabía lo que eso significaba. La verdadera fuerza de Ken Sansa reside en su poder físico. Sin embargo, ni siquiera estoy calificado para obligarlo a usarlo. Me estás tomando el pelo. Genos levantó la cabeza de golpe. Sus ojos mecánicos estallaron con una luz dorada cegadora. 2 microcañones se extendieron desde sus pupilas, disparando rápidos rayos láser al instante. Los láseres atravesaron el aire, golpeando la tenue barrera verde en el cuerpo de King, pero no pudieron penetrar ni una pulgada. El rey se sorprendió. Este movimiento nunca había aparecido en la historia original. ¿Era una técnica nueva que Genos inventó? Parece otro efecto mariposa. Mi llegada realmente ha cambiado muchos detalles menores. Este movimiento es excelente para ataques furtivos, pero su potencia es insuficiente. Su alcance también es muy inferior al del cañón incinerador. El rey criticó objetivamente la intensidad de los láseres mientras lo soportaba. Criticar durante la batalla no era una falta de respeto a Genos, sino para cumplir con su deber como maestro. En una discusión entre maestro y alumno, lo que necesitaba el alumno era que el profesor le señalara los fallos en tiempo real para poder mejorar. Aún no ha terminado. Genos rugió. Los láseres de sus ojos se detuvieron al encenderse sus propulsores. Desapareció de su lugar, dejando una estela de fuego mientras surcaba el aire. Con un rugido mecánico, Genos apareció detrás de King. Llamas brotaron de sus talones, dando un impulso inmenso a una brutal patada dirigida al escudo psíquico. Incinerars. Un puerto de cañón se extendía desde la punta de su pie. Una ráfaga de incineración impactó a quemarropa contra la superficie del escudo psíquico. Lenguas de fuego abrasador y energía dorada envolvieron al instante la figura de King. Genos retrocedió para crear distancia. Arcos azules de electricidad recorrieron la superficie de su cuerpo mecánico y su mirada era pesada. Usar tantos movimientos en sucesión, especialmente disparar un cañón de incineración overclockeado justo al comienzo, había sometido a su chasis a una carga pesada. Funcionó. O al menos, rompió la defensa de Ken Sansa. Una figura salió lentamente de la luz del fuego. Las llamas y la energía circundante se mantuvieron a 1 metro de distancia gracias al escudo psíquico que envolvía su cuerpo. King seguía intacto. Ante el cauteloso Genos, la comisura de la boca de King se curvó. Finalmente, ofreció un elogio. Buen concepto. Convertir cada parte de tu cuerpo en un cañón, sin limitarte solo a tus manos. Puede pillar desprevenidos a los enemigos en combate. ¿Lo inventaste tú mismo? Al oír esto, Genos negó con la cabeza. Este concepto no fue mi idea original. Es una mejora que hice al observar tu estilo de combate, Rey Sensei.
Cuando luchas, inconscientemente usas cada parte de tu cuerpo como arma. Por eso, también añadí puertos de cañón en cada parte de mi cuerpo para atacar al enemigo, lo que permite ataques de energía en cualquier momento. ¿Entonces le di la inspiración? El rey se maravilló. Quienquiera que inventara la psicoquinesis era un genio. Fue realmente útil. La razón por la que mantuvo levantado el escudo psíquico no fue porque temiera sufrir lesiones por los ataques de Genos, sino simplemente porque apreciaba su ropa. Este chico, Genos, era astuto. Cada vez que peleaba, desplegaba cañones incineradores de altísima temperatura, con el claro objetivo de quemar la ropa de su oponente y dejarlo desnudo. Si King recibiera un impacto directo de la explosión de Genos, su cuerpo estaría bien, pero su ropa se vaporizaría instantáneamente, convirtiéndolo en un desnudo. En ese momento, Genos cambió de tema y su tono se volvió urgente. Rey Sensei. Por favor, deja de defenderte a ciegas. Atácame. Por favor, usa toda tu fuerza. Desde el comienzo de la batalla hasta ahora, Genos había estado atacando sin descanso, mientras que King nunca había lanzado un solo ataque, solo defendiendo y criticando. Genos creía que la batalla por la mejora debía ser un intercambio de golpes. Solo en una crisis de vida o muerte se podía sentir la importancia de hacerse más fuerte, no solo un bando infligiendo daño sin cesar. Al ver la persistencia en los ojos del chico mecánico, King se rascó la cabeza. Este tipo probablemente ha agotado la mayoría de sus ataques. Es hora de acabar con esto. En el momento en que Genos terminó de hablar, King se convirtió en un rayo de luz carmesí, cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué rápido! Las pupilas de Genos se contrajeron. Su pesado puño mecánico atravesó el aire con un estruendo metálico, estrellándose contra el rostro de King, que se acercaba. Pero en el segundo siguiente, la figura de King desapareció de sus escáneres mecánicos. Demasiado lento. No confíes siempre en el escaneo mecánico. Aprende a percibir la posición de tu oponente. La voz grave provenía de detrás de él. Sin girar la cabeza, Genos transformó instantáneamente su espalda en un cañón. Una explosión de incineración cubrió toda el área tras él, levantando una tormenta de arena amarilla. ¿Le pegué? No. Genos se quedó paralizado. Miró fijamente la mano que ya presionaba su centro, justo frente a él. Su cabello corto y dorado ondeaba al viento arenoso. De alguna manera, King había retrocedido de su posición anterior al frente. Su puño, con un poder inmenso, estaba a escasos centímetros del núcleo de Genos. Como Cyborg, aunque su cuerpo fuera destrozado, Genos no moriría. Su verdadero sustento era ese núcleo azul. En otras palabras, si King extendiera su mano unos centímetros hacia adelante, el núcleo de Genos sería aplastado y moriría instantáneamente. Se quedó allí, atónito. No esperaba que el combate terminara tan rápido. Si esto fuera una batalla real, en el momento en que el ataque del oponente estuviera a centímetros de su núcleo, Genos ya estaría muerto. No dijo nada más. Se quedó mirando al rey con los ojos llenos de confusión. El ganador fue decidido. Capítulo 43. La fuente de la explosión de energía. Al ver que Genos parecía completamente perdido, King se inclinó y le dio una palmadita en el hombro. Está bien. Aún tienes mucho por mejorar. Después de esta pelea, tengo muchos consejos que recomendarte para que mejores. Te lo contaré poco a poco más adelante. Genos se detuvo. Justo cuando levantó la vista, King lo agarró del cuello y lo arrojó lejos. Voló por el aire, confundido, mientras una voz llegaba clara a sus oídos a través del viento aullante. Ahora, déjame mostrarte cómo es una batalla entre potencias. Pero mejor mantente alejado, o podrías morir rozando las ondas de choque. ¿Una batalla entre potencias? Podría ser. Genos examinó la zona. Además de él, solo quedaban dos personas. King Sensei y el insondable héroe de la clase As, Cape Body, Saitama. ¿Es por eso que el rey Sensei llamó al señor Saitama hoy? ¿Van a pelear? Genos había oído los rumores. El as de la Asociación de Héroes, Tatsumaki, clase S rango 2,
la cima del poder de combate de la asociación, había sido derrotado por ambos sucesivamente. Se dio cuenta de que la batalla que estaba a punto de presenciar bien podría ser un enfrentamiento entre los seres más fuertes del mundo. El rey se paró en la arena amarilla y saludó a Saitama, quien todavía estaba leyendo manga perezosamente en la cima de la montaña. Ya terminamos aquí. Baja. Oh. Saitama saltó del cielo y aterrizó justo frente a Genos. Le puso el manga en los brazos. Geno no. Genos. Guarda este manga. Ten cuidado de no dañarlo. Es una edición limitada. Desde que se convirtió en héroe de clase S, los ahorros de Saitama se dispararon. Ya no se conformaba con leer manga pirata de baja calidad, incluso compró una edición limitada firmada por el autor. Agarrando el manga, Genos retrocedió varios kilómetros. A pesar de la inmensa distancia, aún podía ver la escena claramente usando la función telescópica de sus ojos mecánicos. Una batalla entre los fuertes, ¿cómo será? Activó silenciosamente su función de grabación. Si tuviera corazón, probablemente le estaría latiendo con fuerza en este momento. En medio del viento y la arena, el rey y Saitama se encontraban uno frente al otro. Saitama, ¿recuerdas lo que te dije, verdad? King habló con calma. Saitama apretó los puños, con el rostro lleno de motivación. Su estilo artístico sencillo se volvió de repente agudo y serio. Claro que lo recuerdo. Mientras no use un puño fuerte, si puedo derrotarte con 10 golpes, me comprarás todos los juegos de lucha que salgan el mes que viene, ¿no? Sí. Al recibir la confirmación del rey, Saitama se llenó instantáneamente de energía. No digas más. Hagámoslo. Al ver a Saitama ansioso por intentarlo, King no se atrevió a descuidarse. De inmediato abrió la séptima puerta, puerta de las maravillas, de las 8 puertas interiores. Un vapor blanco azulado brotó de su cuerpo. Su poder creciente se transformó en ondas de aire invisibles, extendiéndose en todas direcciones. Incluso a kilómetros de distancia, Genos podía sentir el aura dominante que irradiaba el rey, mirando al mundo. Condenación. 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 Condenación, condenación. El sonido del Mororken resonó por toda el área, como si todas las cosas en el cielo y la tierra temblaran lentamente al ritmo de su corazón. Una vitalidad tan profunda como un océano ondulaba en el interior de King. La psicoquinesis envolvió su cuerpo, mejorando aún más su velocidad y defensa. Al mismo tiempo, una energía ambiental invisible se concentró en él. En lugar de condensarse en esferas de energía, cubrió por completo el cuerpo de King. Después de absorber la energía ambiental de varios kilómetros a la redonda, los atributos generales del rey aumentaron una vez más. Su cabello dorado danzaba como serpientes. La vitalidad se desbordó, y el vapor blanquiazul se tornó azul profundo, teñido de rojo carmesí. En ese momento, el rey utilizó todas sus habilidades, alcanzando su estado más fuerte desde que llegó a este mundo. La sofocante fluctuación de poder incluso atravesó las nubes, revelando el cielo azul claro. ¡Wow! ¡Genial! Saitama no pudo evitar elogiar la calidad de los efectos especiales. Parece que estás listo, rey. Ya voy. Al apagarse la voz, los músculos de las piernas de Saitama explotaron con una fuerza aterradora. El suelo bajo sus pies se convirtió instantáneamente en un abismo sin fondo, y él se desvaneció en una imagen residual. El rey también parpadeó. Un rayo rojo y otro amarillo colisionaron instantáneamente en el aire. Ondas de choque invisibles alteraron drásticamente el terreno circundante. Genos, a kilómetros de distancia, sintió que sus piezas mecánicas crujían y gemían. Temiendo ser destrozado por las réplicas, retrocedió impotente otros 5 o 6 kilómetros. Un poder aterrador. Solo las réplicas de la batalla casi me incapacitaron. ¿Es esta la verdadera fuerza del Rey Sensei y el señor Saitama? Sede de la Asociación de Héroes. Informe. Se detectó una reacción de energía ultra alta a 1035 kilómetros de Ciudad Z. El nivel de energía supera con creces cualquier desastre de nivel dragón registrado hasta la fecha.
La voz de pánico del miembro del personal resonó en la sala de control. A todos se les subió el corazón a la garganta. ¿Qué? ¿Supera cualquier desastre de nivel dragón? ¿Estás bromeando? ¿Supera a todos los de nivel dragón? Eso sería una amenaza legendaria de nivel dios. Un desastre capaz de causar la extinción humana. En ese momento de pánico, Sitch, tras haber superado muchas tormentas, logró mantener la calma a pesar de su nerviosismo. Ordenó de inmediato: enfoquen los satélites en la zona de la explosión de energía. A ver si podemos identificar la causa. Poco después, la señal del satélite se proyectó en la pantalla principal. Aunque la imagen estaba borrosa y temblorosa debido a una intensa interferencia de energía, y el audio estaba lleno de ruido estático, como de nieve. Un sonido familiar para todos se escuchó con claridad. El rugido de un motor. Explosiones atronadoras. El familiar motor King resonó por toda la sala de control. Sitch se quedó congelado. ¿La fuente del estallido de energía es el señor King? Capítulo 44. Dragón carmesí. Una hipótesis absurda pero lógica se formó en la mente de Sitch. Sin darse cuenta, su frente estaba empapada de sudor frío. El rey jamás desataría su poder imprudentemente. Además, estas fluctuaciones de energía eran muy inestables. Esto solo dejaba una posibilidad. El hombre más fuerte de la Tierra se encuentra actualmente luchando contra otra potencia. Sitch se abalanzó sobre él, casi pegando la cara a la enorme pantalla. Miró fijamente la imagen borrosa y gritó: ¿contra quién lucha King? ¿Puede el satélite visualizar al oponente? Las fluctuaciones de energía por sí solas fueron suficientes para superar casi cualquier desastre de nivel dragón, bordeando el legendario nivel dios. Esto demostró que la persona que luchaba contra el rey poseía una fuerza que excedía por mucho a la mayoría de las amenazas de nivel dragón, tal vez incluso a un monstruo de nivel dios. La imagen satelital se fue aclarando poco a poco. Un mono amarillo y una cabeza calva brillante aparecieron ante nosotros. Los miembros del personal quedaron nuevamente sin aliento en estado de shock. Es el calvo enmascarado. El que lucha contra el señor King es el calvo enmascarado, rango 17 de clase S. ¿Qué? Los ojos de Sitch se abrieron de par en par. Justo cuando estaba a punto de hablar, una alarma estridente resonó en la habitación. Toda la pantalla se tiñó de rojo sangre en un instante. Un enorme signo de exclamación apareció en el centro, seguido de una línea de texto lo suficientemente aterradora como para provocar escalofríos en todos los miembros de la familia. Advertencia: se detectó una reacción de energía superior al nivel del dragón. Evaluación preliminar: desastre de nivel divino. Primer golpe. El rey y Saitama chocaron de frente en el aire. El puño del rey brillaba con energía dorada y vitalidad desbordante, envuelto en una tenue psicoquinesis verde. Había llevado su poder al límite absoluto. El puño de Saitama, por otro lado, solo lucía un guante de goma rojo de aspecto barato. No tenía ninguna aura llamativa. Sin embargo, en el momento en que sus puños se encontraron, King comprendió realmente lo que significaba One Punch Man. Comprendió el horror del calvo enmascarado. Sus llamativos efectos especiales se hicieron añicos al instante. El brazo derecho de King emitió un crujido espantoso al romperse los huesos, retorciéndose en una forma grotesca. Una fuerza aterradora se apoderó de su cuerpo. El rey sintió como si cada hueso de su costado derecho hubiera sido pulverizado, y sus órganos internos sufrieron diversos daños. Como una bala de cañón, King salió despedido hacia atrás. Se estrelló con fuerza contra la tierra, desatando al instante una tormenta de arena que se extendía hasta el horizonte. El suelo tras él se quebró bajo la inmensa fuerza del impacto. Se extendieron grietas como telarañas y al instante se formó un cráter de cientos de metros de ancho. Pero al instante siguiente, una luz verde brilló sobre su cuerpo. Los huesos destrozados y los órganos rotos de King se regeneraron al instante, dejándolo completamente ileso. Salió volando del cráter derrumbado como si nada hubiera pasado. Su ropa no tenía ni una sola mancha de sangre. Claro que no hay sangre. Mi brazo derecho quedó hecho papilla dentro de la piel,
pero la piel no se rompió. Al ver esto, la expresión de Saitama cambió ligeramente. Se quedó paralizado por un momento. Miró fijamente su puño, luego miró a King, quien le sonreía como si nada hubiera pasado. De repente, una luz brilló en los ojos de Saitama. Alguien realmente recibió uno de mis golpes. Eso es genial. Durante mucho tiempo, Saitama había buscado una pelea que le hiciera hervir la sangre. Pero sin importar el monstruo, siempre morían de un solo golpe. Esta situación persistió hasta que Saitama perdió toda pasión e interés en la lucha. Era demasiado aburrido. Era como usar un truco de muerte instantánea en un juego. Al principio es divertido y te hace sentir como un dios, pero con el tiempo se vuelve aburrido. Pero ahora, al ver a King recibir un puñetazo y levantarse ileso, Saitama sintió alegría por primera vez en mucho tiempo. Tal vez el rey pueda darme la pelea que he estado buscando. Con ese primer golpe, Saitama en realidad se había contenido mucho. Aunque sabía que King era el hombre más fuerte de la tierra e indudablemente poderoso, Saitama no se atrevió a apostar. ¿Qué pasa si uso demasiada fuerza y mato accidentalmente a mi mejor amigo? Pero ahora. Saitama apretó el puño. Su figura desapareció, moviéndose a una velocidad invisible a simple vista. Dado que King puede resistir fácilmente el primer golpe, usar un poco más de fuerza no debería ser un problema. Segundo golpe. King, recién recuperado, vio a Saitama moverse. Una sensación de peligro extremo explotó en su mente. Una violenta presión de viento se materializó repentinamente junto a su mejilla. Mierda, asterisco. El rey se hizo a un lado rápidamente, esquivando apenas el gancho izquierdo de Saitama. El puñetazo falló. Un poder destructivo brotó de la superficie del puño. El espacio frente a él emitió un crujido nítido, casi rompiéndose en el acto. La aterradora onda de choque llevó la fuerza hacia adelante, aplanando instantáneamente una montaña de cientos de metros de altura en la distancia. Aprovechando esta oportunidad, King entrecerró los ojos. Levantó el puño y lo estrelló contra el abdomen de Saitama. Una fuerza violenta penetró el cuerpo de Saitama, creando una onda de choque blanca visible detrás de él. ¿Y el propio rey? Estaba aturdido. Físicamente entumecida. Tercera ley de Newton, a cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Su puñetazo se sintió como si una persona normal estrellara el puño con toda su fuerza contra una placa de acero. Sus nudillos estaban prácticamente destrozados. Como era de esperar, este puñetazo no le causó ningún daño al calvo enmascarado. Simplemente lo envió volando hacia atrás. Al darse cuenta de que su cuerpo estaba siendo empujado hacia atrás por el inmenso impacto, Saitama ajustó torpemente su postura en el aire. Al ver esto, el rey comprendió al instante, esta es la oportunidad perfecta para un ataque. Y el momento de quemar mi juventud. Una vitalidad tan pesada como montañas y mares brotó de su cuerpo, atravesándole la piel. El vapor que emanaba de él se volvió completamente carmesí. Cada músculo de su cuerpo explotó con un poder físico supremo. Bajo la influencia de control de precisión, cada fibra muscular se desgarró y se reparó, liberando un poder inimaginable. En ese momento, su majestuosa vitalidad ardía como un fuego furioso. Y en ese instante, se convirtió en un rugiente dragón carmesí. Capítulo 45, casi golpeado hasta la muerte. Mirando al dragón carmesí rugiendo hacia el cielo, Saitama, que todavía estaba dando vueltas en el aire, no pudo evitar exclamar. ¡Guau, qué genial! Pero eso no fue todo. Con un pensamiento, King envolvió a todo el dragón carmesí en una vasta psicoquinesis. Su cuerpo se convirtió en un vórtice, devorando frenéticamente la energía circundante. Un brillo dorado y verde fluyó a través de la vitalidad carmesí, como si revistiera al dragón con una armadura indestructible. Cada músculo del cuerpo del rey se estaba desgarrando, y en el momento en que la sangre salió a la superficie, se curó instantáneamente. Chico de la noche. El rey cargó. El espacio a su paso se retorció en una espiral. Un poder aterrador sacudió la tierra entera mientras el dragón carmesí enloquecido se expandía rápidamente ante la visión de Saitama.
Ante esta patada divina, la expresión de Saitama se tornó seria. Se estabilizó en el aire, con los músculos de su brazo expandiéndose al instante, y lanzó un puñetazo simple y sin adornos. Este era el límite del puñetazo normal de Saitama. Con más fuerza, se convertiría en un puñetazo fuerte. El límite entre los golpes normales y serios era aproximadamente el 40% de su poder. Cualquier valor por encima del 40% excedía el ámbito de lo normal. Mientras tanto, Genos, que estaba observando, de repente tuvo un muy mal presentimiento. ¿Tonterías? Había estado tan absorto viendo la pelea que recién ahora se dio cuenta que estaban a punto de enfrentarse con sus movimientos definitivos. Las réplicas de su intercambio anterior casi lo destrozaron. Ahora que usaban sus grandes movimientos, necesitaba alejarse mucho, mucho más. A 20 kilómetros de la meta, Geno se dio la vuelta y sprintó aún más lejos. Golpe normal. El puño enguantado de rojo chocó contra el dragón carmesí. Masivas fluctuaciones de energía se transformaron en un vórtice de color. Violentas ondas de choque se extendieron en todas direcciones desde el punto de impacto. Entre la arena amarilla, el suelo bajo King y Saitama desapareció, reemplazado por un abismo sin fondo de varios kilómetros de ancho. Incluso el área circundante continuó desmoronándose, destruida por la fuerza explosiva. Sin embargo, esta vez fue diferente. El puño enguantado de rojo no destruyó todo a su paso al instante. El rugiente dragón carmesí logró detener el puño del calvo enmascarado por un breve momento. Saitama se sorprendió. Miró al dragón rojo sangre, que se quebraba, pero seguía avanzando. ¿Recibió un golpe y no se rompió? La comisura de su boca se curvó lentamente. La emoción por la batalla reaparecía poco a poco en su corazón. Rey, realmente me trajiste una gran sorpresa. El rostro de Saitama se endureció aún más. Levantó lentamente la mano izquierda, que no había usado desde el comienzo de la pelea. En ese caso, me pondré un poco más serio. Tercer golpe. Cuarto golpe. Quinto golpe. Su mano izquierda se movió a una velocidad extrema, lanzando 2 golpes rápidos. Tan rápido que solo quedó la imagen residual del guante rojo en el espacio. Golpes normales consecutivos. El poder de 3 puños normales consecutivos se acumuló. El dragón carmesí, que había resistido brevemente, finalmente se hizo añicos con un estruendo atronador. La vitalidad carmesí se esparció por el cielo, disolviéndose rápidamente en motas de energía y desapareciendo en el aire. El rey salió volando hacia atrás y desapareció en la furiosa tormenta de arena en el horizonte. ¿HM? ¿A dónde se fue King? Con la visión oscurecida por la arena, Saitama miró a su alrededor pero no pudo encontrar al rey por ningún lado. En ese momento, una figura emergió lentamente del polvo. King salió con paso tranquilo. Aparte de su ropa hecha jirones, no tenía ni un rasguño. Saitama, ¿qué tal ese movimiento? Al escuchar la pregunta del rey, Saitama sonrió y asintió, sus ojos mostraban aprobación. No está nada mal. De todos los oponentes con los que he luchado hasta ahora, definitivamente eres el más fuerte, rey. Ese gran dragón rojo de ahora no solo era genial, sino también muy resistente. Un puñetazo no fue suficiente para romperlo, tuve que darle 2 más. Como era de esperar, la brecha sigue siendo demasiado grande. Al escuchar la entusiasta reseña de Saitama, una ola de melancolía invadió a King. Como transmigrador con un sistema de trampas, aún no podía compararse con el calvo enmascarado. Ni siquiera podía compararse con él. El rey acababa de usar todas las cartas del triunfo que había obtenido desde que llegó a este mundo, desatando su ataque más fuerte, solo para recibir un comentario como ese movimiento fue genial. Además, aunque el rey parecía ileso al salir del polvo, fue solo porque se curó rápidamente. Después de recibir 3 golpes normales, no solo el dragón, Naga, quedó destrozado, sino que el propio King sufrió heridas graves. Todo su cuerpo se convirtió en pasta de carne en un instante. Sus huesos quedaron reducidos a polvo como las migas de una galleta de arroz y sus órganos internos quedaron destrozados.
Si Ken no hubiera centrado todo su esfuerzo en proteger su cabeza para mantener la conciencia, esos 3 golpes lo habrían matado. Afortunadamente, los productos del sistema eran de alta calidad. La aterradora velocidad de recuperación de regeneración extrema era descomunal, curando fracturas con minutas de todo el cuerpo en tan solo 2 segundos. Al ver que King seguía allí de pie, el espíritu de lucha que Saitama había despertado se intensificó. Apretó el puño con entusiasmo. Rey, mira, acabas de recibir 5 golpes normales y parece que estás bien. ¿Qué tal si para los siguientes 5 golpes cambio a un golpe serio? El calvo enmascarado sintió que redescubría su pasión perdida. Quizás la emocionante y apasionada batalla con la que siempre había soñado pudiera encontrarse aquí hoy. Al escuchar la sugerencia de Saitama, el rostro del rey se crispó. Estaba casi seguro de que si intentaba recibir un Serious Punch, se vaporizaría instantáneamente en una niebla sangrienta, sin posibilidad alguna de regenerarse. Incluso en la historia original, el señor cósmico de nivel dragón, sobre dragón, Boros no recibió un golpe serio directamente. Boros fue destrozado por golpes normales consecutivos. Si hubiera recibido un golpe fuerte de frente, habría quedado reducido a polvo al instante. Ante la invitación de Saitama, King negó con la cabeza y declinó firmemente. Olvidémoslo. Esto es solo un entrenamiento amistoso. No hay necesidad de ponerse tan serio. Limítense a los golpes normales. Bien. La decepción se reflejó en el rostro de Saitama, pero rápidamente recuperó su motivación. Solo me quedan 5 golpes. Si puedo derrotar a King en 5 golpes, todos los juegos de lucha que salgan el mes que viene serán míos. Capítulo 46, 8 puertas internas, puerta de la muerte, abierta. De repente el rey pensó en algo. Abrir la 8ª puerta, la puerta de la muerte, solía ser una sentencia de muerte garantizada. Aunque otorgaba un poder inmenso, el precio era la vida. Porque una vez que se abría la puerta de la muerte, quemaba continuamente la fuerza vital y la vitalidad del usuario, dañando el cuerpo hasta que se quemaba y moría. Sistema, ¿puede, regeneración extrema, curar los efectos negativos de la puerta de la muerte? King preguntó mentalmente. El sistema dio una respuesta rápida, su fría voz resonando en su mente. Regeneración extrema, puede curar el daño físico causado por la puerta de la muerte. Sin embargo, la puerta de la muerte consume la fuente de vida del usuario. Abrirla demasiado tiempo causará daños irreversibles. Actualmente, el anfitrión puede mantener la puerta de la muerte de forma segura durante un máximo de 10 minutos. Recordatorio, tras cerrar la puerta de la muerte, el anfitrión entrará en un estado de debilitamiento, independientemente de la duración. Duración del estado de debilitamiento, 30 minutos. ¿Debilitado por cuánto tiempo? Los ojos del rey se abrieron de par en par. No esperaba que la pena fuera tan leve. Y lo que lo sorprendió aún más fue que la técnica de las 8 puertas internas recompensada por el sistema en realidad le permitió activar y desactivar la puerta de la muerte libremente. En resumen, King ahora contaba con un modo super ráfaga de 10 minutos. El único coste era un tiempo de reutilización de 30 minutos por debilidad. Esto realmente vale la pena. Pensando en esto, el rey no dudó. La majestuosa vitalidad que brotaba en su interior como un océano circuló rápidamente, precipitándose hacia la última puerta del chakra. 8 puertas internas, 8ª puerta de la muerte, abierta. Un vapor carmesí brotó de su cuerpo, titilando como llamas rugientes. Su cabello dorado se tornó rojo sangre y patrones rojos brillantes comenzaron a extenderse por su piel. Al sentir que el aura del rey se disparaba repentinamente, incluso Saitama levantó una ceja. Rey, ¿cuántas formas tienes? Acabas de transformarte en una aún más genial. El rey no respondió. Se quedó mirando fijamente sus manos, envueltas en una energía roja ardiente, sintiéndose algo aturdido. Poder. Un poder sin igual recorrió su cuerpo. Era al menos varias veces más fuerte que cuando tenía abierta la 7ª puerta, puerta de las maravillas. Me pregunto si este nivel de poder puede competir con el modo normal del calvo con capa.
Con ese pensamiento, King respiró profundamente, bajó ligeramente su centro de gravedad y asumió una postura de carga. Al ver esto, Saitama supo que la pelea estaba en marcha. Inmediatamente imitó la postura. Como si hubiera sido por acuerdo previo, ambas figuras desaparecieron de sus lugares simultáneamente. Sobre el abismo de 100 metros que dejó su anterior choque, una raya roja y otra amarilla colisionaron violentamente. Una energía violenta se dispersó en todas direcciones. Inmediatamente después, la enorme explosión resultante de la colisión energética se extendió hacia el exterior. Una gigantesca nube en forma de hongo, de kilómetros de ancho, se elevó hacia el cielo, visible desde ciudades a miles de kilómetros de distancia. En ese preciso momento, la transmisión satelital de la Asociación de Héroes se cortó por completo. En otras palabras, los simples mortales ya no estaban calificados para presenciar la batalla que siguió. A 20 kilómetros de distancia, Geno sintió que sus partes crujían de nuevo. Sin opción, retrocedió aún más. ¿Es este el poder del Rey Sensei y el señor Saitama? Es obra de los dioses. De repente Geno sintió una sensación de alivio. Menos mal que tanto el Rey Sensei como el señor Saitama están del lado de la humanidad. Si alguno de ellos se opusiera a nosotros, la humanidad probablemente se extinguiría. Mientras tanto, en el centro del abismo, el terreno desértico había sido completamente alterado. La arena se vertía en el pozo sin fondo como agua por un desagüe. Las montañas desérticas circundantes habían sido aplanadas por las ondas de choque de su aterradora colisión. Saitama miró a King, cuyo puño estaba actualmente bloqueado con el suyo, y la emoción brilló en sus ojos. Esta es la primera vez que encuentro un oponente que puede igualar mi golpe. No me decepciones, Rey. El rey vertió su ardiente vitalidad carmesí en su puño, apenas logrando mantener el punto muerto con Saitama. Pero podía sentirlo. Este estado duraría menos de 5 segundos antes de que su poder fuera completamente superado y aplastado. Incluso con la puerta de la muerte abierta, e incluso enfrentando el golpe normal de Saitama, los huesos en el brazo de King estaban desarrollando fracturas masivas. En ese caso, un destello rojo brilló en sus ojos. En cuanto retrajo el puño, regeneración extrema, ya había reparado los huesos destrozados. Se quiso, elefante de la tarde. En menos de un segundo, King asestó más de 1000 puñetazos. Los cañones de aire entrecruzados trazaron estelas blancas en el cielo, extendiéndose por casi 100 kilómetros. La gente de la ciudad distante alzó la vista conmocionada. El cielo, originalmente azul, ahora estaba cubierto de densas estelas blancas, con aire comprimido fluyendo en el centro de las mismas. En medio de esta descarga, Saitama ni siquiera esquivó. Usó su cuerpo irracional para recibir de frente miles de golpes de King. Su icónico mono amarillo sufrió algunos desgarros y la mitad de su capa blanca fue desprendida. Al ver esto, Saitama torció la boca. Rey. Me arruinaste la ropa. Este traje de héroe era caro y estaba hecho a medida. Te pagaré 10 veces más tarde. Lucha contra mí, Saitama. Imágenes rojas residuales parpadearon rápidamente en el vacío. Toda la zona pareció convertirse en un rayo de luz carmesí. La voz de King, débil en medio del viento rugiente, llegó a los oídos de Saitama. Tras recibir la garantía de compensación, Saitama finalmente se desató por completo. Él también se convirtió en una imagen residual, parpadeando en el vacío. En la visión de Genos, ambas figuras desaparecieron repentinamente. Incluso sus ojos mecánicos apenas captaron leves rastros de movimiento, no pudo ver sus cuerpos con claridad. ¡Boom! 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 La cima de una montaña explotó violentamente y la fuerza frenética la borró de la existencia. El suelo bajo sus pies se convirtió en enormes cráteres de cientos de metros de ancho. Escenas como estas se repetían continuamente. Cada colisión dejaba un cráter y el espacio a su alrededor comenzaba a retorcerse y deformarse bajo el implacable impacto. Capítulo 47. No queda nada más que la batalla. En ese momento ambos luchaban ferozmente. Ninguno recordaba la apuesta sobre el límite de 10 golpes. Solo quedaba la emocionante emoción del combate.
El rey lanzó una ráfaga de puñetazos. Violentos cañones de aire rozaron la brillante cabeza calva, desgarrando el aire tras Saitama y creando bolsas de aire casi vacías. La mirada de Saitama se agudizó. Aprovechando una oportunidad, le propinó un puñetazo directo al abdomen a King. Gu. El estómago del rey se encogió y fue lanzado hacia atrás por el inmenso impacto. Hundió los pies en el suelo, excavando una zanja de más de 1 kilómetro de largo antes de estabilizarse finalmente. Eso sí que duele, cabrón. Con ese solo golpe, los órganos internos de King quedaron casi completamente destrozados. Pero la habilidad, regeneración extrema, estaba simplemente demasiado deteriorada, incluso con todos sus órganos destrozados, repararlo solo tomó un instante. Se limpió la sangre de la comisura de la boca. El vapor carmesí que lo rodeaba estalló con mayor violencia al convertirse en un rayo de luz roja, abalanzándose de nuevo. Saitama no se había sentido tan bien en mucho tiempo. Su sonrisa era aún más emocionante que cuando jugaba videojuegos, y sus ojos, normalmente inexpresivos, brillaban con luz. Aparte de no usar un golpe fuerte, prácticamente no tenía restricciones en esta pelea. Incluso el llamado pacto de los 10 golpes se había ido al traste. ¿Cómo podría Saitama no estar feliz de finalmente encontrar un oponente que pudiera intercambiar golpes con él? Era como una potencia solitaria sentada en silencio en la cima de una montaña, viendo a todos los demás luchar al pie de la montaña, sin sentir nada más que la soledad y la desolación de la cumbre. Pero de repente, alguien atravesó la base, subió hasta la mitad de la montaña y lo miró. En ese momento, la soledad y la frustración de su corazón se transformaron en emoción y alegría. Tal vez esta sea la batalla que he estado deseando. Su visión se nubló, y la figura de King apareció al instante frente a él. Un puño envuelto en vapor carmesí deformó el espacio a su alrededor, estrellándose contra la brillante cabeza calva. Saitama giró, impulsando la potencia de su puñetazo con su cintura. Su puño izquierdo impactó brutalmente la muñeca de King. Con el crujido del hueso al fracturarse, la muñeca de King se dobló instantáneamente en un ángulo grotesco por la inmensa fuerza. Incluso un hueso blanco atravesó la carne y sobresalió. Sin embargo, con un destello de luz verde, la muñeca rota volvió a su estado original en un abrir y cerrar de ojos, luciendo como si nunca hubiera sido lastimada. King aprovechó la abertura creada por el puñetazo de Saitama. Concentró toda su vitalidad carmesí en su puño derecho y lo estrelló contra el pecho de Saitama. Una fuerza majestuosa penetró el cuerpo, destrozando el suelo que quedaba tras Saitama. Capas de tierra fragmentadas se elevaron por los aires junto con una nube de escombros. A pesar de haber recibido un golpe directo, King no pudo sonreír. La defensa de este tipo es ridículamente alta. Como atacante, King lo sintió con más intensidad. Ni uno solo de sus golpes había dañado a Saitama. Ni siquiera le había roto la piel. El rey podría resumir la situación actual en una frase. Era como una persona normal golpeando incansablemente una placa de acero de superaleación. Y esa placa de acero contraatacaba, destrozándolo hasta convertirlo en una masa sangrienta cada vez que lo golpeaba. Sus miradas se cruzaron y desaparecieron simultáneamente. Solo las penetrantes explosiones sónicas resonaron en el aire, seguidas de violentas explosiones de energía que estallaban dondequiera que chocaban. Ondas de choque invisibles barrieron el área, destrozando una y otra vez el lecho rocoso expuesto, formando otro cráter de cientos de metros de ancho. Originalmente, esta zona era un vasto desierto. Pero tras el enfrentamiento entre el rey y Saitama, la arena dorada quedó completamente destruida. A vista de pájaro, el desierto estaba ahora surcado por más de 100 enormes fosas negras. Incluso el suelo restante estaba cubierto de densas grietas. La escena parecía absolutamente extraña. A 50 kilómetros de distancia, Geno sintió nuevamente los intensos temblores del suelo y casi lo pierde. ¿Tu poder es demasiado fuerte o qué? Aunque realmente quería observar, a una distancia de 50 kilómetros, incluso el modo telescópico de sus ojos mecánicos ya no podía ver nada con claridad. Ciudad Z, zona centro.
Un joven que vestía pantalones a cama negros, una camisa roja y un peinado pompadour caminaba descuidadamente por la calle, llevando un bate de metal brillante. A pesar de parecer un delincuente, era uno de los 17 héroes de la clase S. Rango 15 de clase S, bate de metal. Metal Bat se dirigía al recital de piano de su hermana pequeña. Al pensar en su adorable hermana actuando bajo los focos y con todos mirándolo, no pudo evitar sonreír. Jeje, Senko es el mejor. Como Siscon definitivo, Metal Bat consideraba a su hermana lo más importante. Si algo le sucediera, se volvería loco al instante. En ese momento, una vibración retumbante resonó desde el suelo. Los rascacielos y la calle bajo sus pies comenzaron a temblar sin parar. Los peatones que lo rodeaban exclamaron sorprendidos, agarrándose de los objetos cercanos para estabilizarse. ¿Qué pasa? ¿Un terremoto? Pero no sonó la alarma. ¿Aún confías en esas advertencias de desastre? Los terremotos son normales. Pararán en un minuto. Cierto. Pero con un terremoto tan fuerte, probablemente no tenga que ir a trabajar. Puedo ir a casa y descansar todo el día. A diferencia de los civiles, que estaban relativamente tranquilos o incluso relajados, Metal Bat estaba empapado en sudor frío. Se quedó paralizado, con gotas de sudor rodando por su frente. Su mirada fija en las afueras de la ciudad. Oigan, ¿esta firma energética es broma? ¿Quién demonios está luchando ahí fuera, cabrones? En comparación con la gente común, como héroe de clase S, la sensibilidad de Metal Bat a la energía era muy superior. Por lo tanto, mientras la gente común simplemente comentaba sobre el repentino terremoto, Metal Bat pudo sentir vagamente la aterradora presión, una presión tan inmensa que aplastó cualquier pensamiento de resistencia. Capítulo 48. Este tipo es un Superman literal. Ciudad Z, afueras semi-rurales. En la cima de una alta montaña se alzaba un dojo elegantemente decorado. Aunque parecía algo desierto, no podía ocultar el aura única de un santuario de artes marciales. En el salón principal, un hombre mayor, de cabello gris pero de físico robusto, estaba sentado tranquilamente en el suelo. A su lado, un joven delgado, de largo cabello amarillo, estaba ocupado sirviéndote y realizando tareas domésticas. Este dúo estaba formado, por supuesto, por Van Silverfong y su único discípulo restante, el sin talento Charanko. Van estaba esperando. Aún faltaba una hora para su cita con Saitama. Solo esperaba que apareciera por la carne de Bayo. El té recién hecho estaba sobre la mesa. Van tomó su taza con calma, dispuesto a saborear el aroma. En el siguiente segundo. Boom. 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 Una ola invisible de aire, portadora de violentas fluctuaciones de energía, los azotó. La montaña entera tembló sin cesar y el majestuoso dojo comenzó a temblar como si estuviera al borde del colapso. Charanko, que estaba sirviendo té, perdió el equilibrio. La tetera se estrelló contra el suelo, salpicando agua hirviendo por todas partes. ¿Qué está pasando? ¿Un terremoto? Mientras Charanko estaba confundido, Van temblaba por completo. Sus ojos envejecidos miraban fijamente el desierto lejano, con el alma casi desbordada de miedo. ¡Qué poder tan aterrador! Y estas parecen ser solo las réplicas de una batalla. ¿Estás bromeando? Aunque el mundo lo llamaba un gran maestro de artes marciales, en ese momento se sentía como un niño indefenso. Sus artes marciales, las técnicas y movimientos que había practicado durante años, frente a estas ondas de choque masivas, parecían tan débiles e insignificantes. Como maestro de artes marciales, Van tenía una comprensión muy clara de su propia fuerza. Estaba casi seguro de que si participaba en una batalla de este nivel, sería aniquilado instantáneamente. Van simplemente tenía curiosidad, ¿qué tan poderoso debe ser alguien para luchar con tanta intensidad? La imagen de una figura alta con largo cabello rubio apareció en su mente, y su viejo cuerpo se estremeció involuntariamente. Uno de los combatientes es probablemente él. Entonces, ¿el que lucha contra el Sr. King es una amenaza legendaria de nivel Dios? 10.000 metros en el cielo. Saitama se lo estaba pasando bomba.
Olvidó por completo que no podía volar y se lanzaba golpes frenéticamente en el aire. Una energía roja y abrasadora se evaporó de la piel del rey. Con un rugido, lanzó una lluvia de golpes como meteoritos carmesí. Cada golpe hacía temblar el espacio. La mirada de Saitama oscilaba constantemente, atrapaba con precisión cada golpe de King y contraatacaba. Sus puños chocaron simultáneamente. El puño enguantado de Saitama salió ileso, mientras que el de King se retorció y se hizo añicos. Sin embargo, el rey ignoró la lesión y volvió a golpear hacia adelante con su puño derecho intacto. La mirada de Saitama se concentró. Un puñetazo, al límite de su fuerza normal, salió disparado, destrozando la mano derecha de King en una lluvia de fragmentos de carne y hueso. Pero en la fracción de segundo en que intercambiaron golpes con sus puños derechos, el puño izquierdo destrozado de King ya se había regenerado. Y así el ciclo continuó. Anillos de penetrantes explosiones sónicas explotaban constantemente a su alrededor. Sus figuras maniobraban y chocaban en la atmósfera, y cada intercambio desataba ondas de choque incontables. Sobre la ciudad S se formaba una enorme nube de tormenta. Densas nubes grises se agitaban y en su interior brillaban relámpagos. Según el pronóstico del tiempo, se esperaba una tormenta eléctrica en la ciudad S hoy. Se avecinaban lluvias torrenciales en las alturas. Pero en el instante siguiente, una figura carmesí salió despedida hacia atrás como una bala de cañón, estrellándose contra las nubes de tormenta como un meteorito rojo. Inmediatamente después, apareció un rayo de luz amarilla que se hundió directamente en las nubes. Dentro de las nubes espesas y oscuras, King dio vueltas en el aire, tratando de absorber la fuerza del impacto. La sangre brotó de la comisura de su boca, pero se evaporó al instante en su aura ardiente. Sintió como si le hubieran pasado los órganos internos por una licuadora. Realmente duele, bastardo. Justo ahora, King había cometido un error y Saitama aprovechó la oportunidad para lanzar 3 golpes normales consecutivos en su cuerpo. Si no hubiera estado en el estado de la puerta de la muerte con sus estadísticas físicas enormemente aumentadas, esos 3 golpes lo habrían convertido en una niebla de sangre. Mientras sus pensamientos se aceleraban, las nubes que se agitaban frente a él se abrieron de golpe. Una cabeza calva con un mono amarillo andrajoso descendió desde arriba, con un puño expandiéndose rápidamente ante la visión de King. Una enorme sensación de peligro lo inundó. El puñetazo de Saitama iba directo a su cabeza. Claramente, el calvo enmascarado había reconocido a King como un oponente casi igual y asumió que un tiro en la cabeza sería soportable. Pero a los ojos del rey, este movimiento equivalía a una ejecución. La regeneración extrema solo funcionaba si permanecía consciente. Si su cabeza explotaba, era muy probable que no se recuperara. Con ese pensamiento, King cruzó sus brazos frente a él, bloqueando con fuerza el golpe entrante de Saitama. Aunque los huesos de ambos brazos se rompieron simultáneamente, él lo bloqueó. Justo cuando King se preparaba para contraatacar, Saitama levantó su otra mano y golpeó nuevamente. Una onda expansiva con una fuerza de impacto enorme explotó dentro de las nubes de tormenta. Disipó al instante las densas y pesadas nubes que se habían acumulado durante horas. La tormenta se desvaneció, reemplazada por un cielo despejado y soleado a kilómetros de distancia. En el aire, el sonido del viento aullante llenó los oídos del rey. Se quedó mirando sus brazos, que habían sido convertidos en una niebla de sangre, y sus párpados temblaban. ¿Cómo aumentó nuevamente su poder de ataque? Estaba seguro de que Saitama no estaba usando un golpe serio, estaba luchando constantemente en el límite superior de su rango de golpe normal. Esto significaba que Saitama se hacía cada vez más fuerte durante la batalla. El rey luchaba cada vez más. De apenas aguantar al principio a ahora destrozarse los huesos con cada golpe, habían pasado menos de 5 minutos. Finalmente se dio cuenta de por qué este programa se llamaba One Punch Man. Ya sea que haya sido de un solo puñetazo o no, este tipo es literalmente un Superman. Capítulo 49. Un dragón carmesí que oscurece el cielo. Esta batalla fue trascendental en todos los sentidos. Su poder era simplemente abrumador.
Para evitar destruir la superficie del planeta, ascendieron a una altitud de 10.000 metros, casi saliendo de la atmósfera. Mientras observaba a Saitama volar libremente por el cielo, King finalmente perdió el control. Hermano, olvidaste que no puedes volar. Efectivamente, con Saitama no había límites, solo cosas que no podías imaginar. Saitama siempre había sido incapaz de volar simplemente porque creía que los humanos no deberían poder volar. Pero cada vez que olvidaba esa configuración, inexplicablemente comenzaba a volar. Chocaron de nuevo. Tras un empate que duró menos de un segundo, el puño de Saitama avanzó con una fuerza aplastante, convirtiendo todo el brazo derecho de King en una nube de sangre. El inmenso impacto hizo que King rodara sin control por los aires. Ni siquiera usando psicoquinesis para frenar, pudo detenerse de inmediato. Una luz verde brilló. El brazo derecho, que había estallado en una neblina de sangre, comenzó a regenerar piel y carne visibles. Los huesos blancos destrozados se recompusieron al instante. Maldita sí. Este tipo sí que se ha vuelto mucho más fuerte. Quizás ni siquiera el propio Saitama se dio cuenta, pero su fuerza estaba aumentando rápidamente. Si en su estado diario, el poder de combate de Saitama crecía un 1% al día, entonces en combate, crecía un 1% cada segundo, y la tasa de crecimiento se aceleraba con el tiempo. Una vez que el calvo enmascarado se ponía realmente serio en una pelea, su crecimiento de poder alcanzaba un nivel aterrador, literalmente podía matar la versión de sí mismo de hace un segundo con un solo golpe. Y ahora, aunque no había entrado en un verdadero estado de hiperexcitación porque los serious punches estaban prohibidos, su espíritu estaba suficientemente excitado. Antes de que King pudiera siquiera estabilizar su cuerpo, Saitama apareció frente a él. Un puño se expandió rápidamente en sus pupilas. En ese instante, un peligro extremo estalló en la mente de King. Sin dudarlo, se lanzó a toda velocidad, convirtiéndose en un rayo de luz y retrocediendo casi 1000 kilómetros en un instante. El golpe falló. Una violenta presión del viento azotó el lugar, abriendo un agujero en la capa de nubes que cubría casi la mitad del planeta. Si alguien mirara hacia la Tierra desde el espacio en este momento, vería las nubes que cubren el globo perfectamente separadas por la mitad, como un peinado con raya al medio. No corras, Rey. Al ver al rey huir a la distancia, Saitama gritó y lo persiguió a una velocidad vertiginosa. Serie seria, persecución seria. Después de todo, la regla solo prohibía los golpes serios. Los demás movimientos de la serie seria eran válidos. En esencia, la diferencia entre la serie normal y la serie seria fue simplemente el esfuerzo que Saitama quería poner en la acción. Por ejemplo, un volteo de mesa normal significaba voltear el suelo con un poco de fuerza, mientras que un volteo de mesa serio significaba voltearlo con mucha fuerza. Al otro lado, el rey jadeaba en busca de aire mientras volaba. En tan solo 6 minutos de combate, se había regenerado cientos de veces. El desgaste de su resistencia era severo. Sin embargo, también fue aquí donde el rey se comportó de manera más astuta. Tras finalmente retirarse del combate continuo, su resistencia comenzó a recuperarse rápidamente. La energía que acababa de gastar se repuso casi en un abrir y cerrar de ojos. Si lo pusiera en términos de juego, era como regeneración de resistencia fuera de combate, simplemente no había tenido la oportunidad de activarla mientras recibía el puñetazo. En ese momento, un escalofrío le recorrió el cerebro. Una violenta presión del viento, acompañada de ensordecedores estallidos sónicos, le azotó los tímpanos. Las pupilas de King se redujeron a diminutas. Sin dudarlo un instante, se giró hacia la fuente del sonido y desató docenas de puñetazos. Se quiso, elefante de la tarde. Docenas de cañones de aire perforaron el cielo, dejando estelas blancas. Por donde pasaban, el espacio se retorcía, y el cielo y la tierra temblaban. La energía contenida en su interior era suficiente para aplastar a un monstruo de nivel dragón y convertirlo en pasta de carne con un solo disparo. Sin embargo, un puño enguantado de rojo atravesó sin esfuerzo la descarga combinada de cañones de aire y aterrizó de lleno en el pecho del rey. ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!
Como un meteorito que cae, King se desplomó desde el cielo y se estrelló fuertemente contra un bosque que se encontraba debajo. En el momento en que golpeó el suelo, la inmensa energía cinética que transportaba su cuerpo se vertió en la tierra, aniquilando instantáneamente la superficie a kilómetros de distancia. Ondas de choque visibles se extendieron en todas direcciones. El suelo destrozado se elevó por los aires junto con innumerables árboles arrancados. Todo el bosque fue arrasado de un solo impacto. En el centro del enorme cráter, King yacía aturdido. Una tenue psicoquinesis verde se arremolinaba a su alrededor, bloqueando la caída de polvo. Miró hacia abajo. Tenía un agujero sangriento en el pecho, tan grande que se podía ver a través de él. Aparte de que sus brazos aún estaban unidos por piel y músculo, todo su torso superior estaba prácticamente destrozado. Su poder de ataque ya ha alcanzado este nivel. El rey hizo una mueca de dolor. El agujero se llenó de carne y sangre nueva a una velocidad visible a simple vista, devolviéndolo a su estado original al instante. Como el calvo enmascarado se vuelve cada vez más fuerte, no tiene sentido alargar esto. Con el tiempo, podría morir de un solo golpe con un puño normal. En ese caso, el rey se puso de pie tambaleándose. La sangre que emanaba de una herida en su frente se evaporó por el vapor carmesí que le quemaba la piel. Condenación. 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 Un latido lento y constante explotó como un trueno. Sonaba como un motor rugiente. Ondas sonoras invisibles emanaban del rey. El cielo y la tierra temblaron rítmicamente al ritmo del motor King. El aire pareció congelarse y la grava empezó a flotar en el aire. En el segundo siguiente, la vitalidad carmesí ya ardiente se disparó hacia el cielo, tomando forma rápidamente. Cola de dragón. Cuerpo de dragón. Cabeza de dragón. Escamas de dragón. Un dragón gigante, de miles de metros de largo y con la apariencia de una cordillera roja, se alzaba entre el cielo y la tierra. Lanzó un rugido ensordecedor hacia la cabeza calva en el cielo. Poseyendo el físico de la puerta de la muerte, abriendo la puerta de la muerte nuevamente sobre él y luego acumulando el movimiento definitivo, Nadga. Si el rey apuntara esa patada al suelo, todo el planeta podría explotar. Esta patada había entrado completamente en el reino del nivel de Dios. Chico de noche. El dragón carmesí se elevó hacia arriba, ocultando el cielo. Capítulo 50. Volando a la luna. Este fue el ataque más fuerte que King pudo desatar hasta la fecha. Un dragón carmesí, de miles de metros de largo, se elevó hacia el cielo. Su rugido sacudió cielo y tierra, y su aura palpitante se extendió a miles de kilómetros al instante. Las personas que se encontraban a su alcance sintieron un pánico inexplicable que les atenazaba el corazón. Era un miedo primario, codificado en sus genes, el miedo a que una presa percibiera al depredador máximo. La vista del dragón gigante ascendiendo era visible desde todas las ciudades cercanas. Todos los humanos en los alrededores presenciaron este espectáculo devastador. Ante este ataque, la expresión de Saitama se tornó seria. El feroz vendaval azotó su cuerpo, haciendo que su destrozada capa blanca se agitara con fuerza. Simplemente flotó en el aire y adoptó una postura de puñetazo. Apretó los puños con fuerza y los músculos de sus brazos se tensaron al instante, listo para golpear. El impulso de este movimiento es bastante bueno. Frente a este, chico de la noche, Saitama, incluso sin ponerse serio, podía sentir un indicio de peligro. Hacía mucho que no sentía esta crisis. Y ahora, King podía hacérsela sentir. Aunque el sentimiento desapareció una vez que ajustó su mentalidad a un poco más serio, fue suficiente para demostrar la fuerza del ataque del rey. Para mostrar el mismo respeto, Saitama levantó el puño y su mirada se agudizó. Juego de palabras serio. Espera, no tengo permitido usar eso. Justo cuando estaba a punto de lanzar un Serious Punch, Saitama se congeló, recordando que King le había prohibido usar la Series para ataques. En ese caso. Mientras reflexionaba, el rugiente dragón carmesí le impactó directamente en la cara desde abajo.
La ola destructora, cargada con un océano de majestuosa vitalidad, se estrelló contra él. Uno arriba, otro abajo. A 10.000 metros de altura. Una colisión frontal. Golpes normales consecutivos. Casi 100 puños normales se superpusieron, formando un muro de sombras rojas. Con un poder inigualable, se estrellaron contra el dragón carmesí. Por un instante, el mundo pareció quedarse en silencio. Todo sonido se convirtió en nada. Los colores perdieron su significado, desvaneciéndose en un gris monocromático. El tiempo pareció detenerse. En el segundo siguiente, el color estalló de nuevo en el mundo. Una violenta tormenta de energía se extendió desde el centro del choque, cubriendo 1000 millas en un abrir y cerrar de ojos. En el corazón de la tormenta, los cientos de golpes de Saitama bombardearon la superficie del dragón carmesí, destrozándolo con una fuerza aplastante. ¿Por qué se siente más suave que la última vez? Si el dragón carmesí anterior parecía un bloque de tofu congelado, este parecía un tofu blando. Se desmoronó tras unos cuantos golpes. En el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, entre los fragmentos carmesí dispersos, King pateó a Saitama en el abdomen. Así es. El dragón carmesí de 1000 metros era solo un señuelo, resultado de un desbordamiento de energía. El verdadero poder se condensó completamente dentro del cuerpo físico del rey. En ese momento, el cuerpo de King estaba al borde del colapso. En lugar de liberar la enorme energía al exterior, la había sellado por completo, sometiéndose a una inmensa presión interna. Incluso con su físico terriblemente resistente, grietas de sangre aparecieron por toda su piel, amenazando con abrirlo en cualquier momento. Pero cada vez que se abría una grieta, regeneración extrema, reparaba instantáneamente el daño. El rey estaba efectivamente bailando al borde de la desintegración. Saitama se dio cuenta de que había sido alcanzado. Su cuerpo estaba a punto de ser lanzado por la fuerza desbordante. Pero su velocidad de reacción fue divina. En una fracción de segundo, contraatacó, asestando docenas de puños normales directamente al cuerpo de King. En el cielo. Un rayo de luz amarilla se disparó hacia el espacio a una velocidad vertiginosa. En 0,1 segundos, se liberó de la gravedad terrestre, describiendo una trayectoria ligeramente sinuosa. Saitama intentó controlar su cuerpo en el aire, pero no pudo detenerse. Continuó alejándose de la tierra sin control. Su mono amarillo estaba completamente rasgado a la altura del abdomen, dejando al descubierto 6 abdominales cincelados. Claramente, el poder definitivo y sublimado del rey, Naga, solo había logrado destruir la ropa de Saitama. Aunque no causó ningún daño físico, la energía cinética residual aún actuó sobre Saitama, enviándolo a volar al espacio contra su voluntad. Saitama entrecerró los ojos. Extendió la mano y agarró el vacío a ambos lados. Con una fuerza de agarre inimaginable, agarró con fuerza el aire a su alrededor, solidificándolo en un intento de frenar. Sus manos se encendieron con un fuego abrasador por la fricción mientras arañaba la atmósfera, pero fue solo una gota en el océano. Pronto, cuando el oxígeno desapareció, Saitama atravesó completamente la atmósfera y entró en el espacio exterior. Frunció el ceño. La falta de oxígeno le resultaba incómoda, así que instintivamente se tapó la nariz. Finalmente, después de volar otros 10 segundos aproximadamente, se estrelló fuertemente contra la superficie llena de cráteres de la luna. Se dio la vuelta y salió lentamente del cráter que había creado, examinando con curiosidad su entorno. Silencio sepulcral. La falta de aire impedía que el sonido viajara. Saitama solo oía el latido de su corazón y el torrente de sangre en sus venas. Me patearon hasta la luna. Ese tipo King es realmente increíble. Saitama flotaba en la baja gravedad, estirándose perezosamente. Una expresión de satisfacción cruzó su rostro. Hacía mucho que no disfrutaba de una pelea tan intensa. Desde que se le cayó el pelo, su fuerza había alcanzado su punto máximo y todos sus enemigos murieron de un solo golpe. Pero esta pelea con King, a pesar de que no pudo soltarse del todo porque los serious punches estaban prohibidos, estaba satisfecho. Muy bien, es hora de regresar a la tierra.
Saitama tomó una roca lunar y la arrojó suavemente, midiendo la diferencia de gravedad. Entonces, se agachó. Sus pies se posaron sobre la superficie lunar. Los sólidos músculos de sus piernas se tensaron al instante, listos para desatar una fuerza física sin igual. Grieta. Con una explosión silenciosa, grietas como de telaraña se extendieron por la superficie de la luna.